Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en Juan capítulo 12. Quiero invitarles a buscar entonces Juan 12 y vamos a leer de los versos del 20 al 26. Dice así la palabra del Señor: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Continuamos en nuestro estudio en el Evangelio de Juan. Hablaremos de el momento para la gloria de Cristo. El sacrificio de Cristo demanda una respuesta y la promesa para los que le sirven y siguen. He titulado este mensaje: la gloria del Señor en su redención. Sígale y sírvale. Nosotros vimos la semana pasada cómo aquel Rey glorioso entra a Jerusalén siendo alabado por las multitudes. Hosana, que significa sálvanos, te ruego ahora. Sálvanos, Señor. Así las multitudes clamaron al Rey que había sido prometido. Muchos posiblemente, como vimos, viendo la gran obra que había el Señor hecho al resucitar a Lázaro, y muchos también de aquella multitud que habían venido a adorar en la Pascua, se unieron y todos en un solo canto alababan al Señor, al Rey. Muchas veces el Señor había querido ser tomado por muchos para que fuera Rey, pero el Señor había evitado ese momento. Ahora Él se presenta como el Rey, no como un rey de este mundo, sino aquel Rey que venía a dar su vida, el príncipe de paz. Los judíos religiosos, viendo aquella situación, dicen: mire cómo el mundo se va tras Él, miren cómo esa gran cantidad de personas parece que no va a conseguir nada. Pues sí, Él va a conseguir aquello para lo cual estaba determinada su vida. Y de eso hablaremos en parte en esta mañana. Entonces el versículo 20 inicia con una situación bastante interesante. Dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. El Espíritu Santo guió al apóstol Juan a registrar este evento. Aquellas festividades traían personas de muchos lugares y se nos cuenta que unos griegos habían venido a adorar. Estos griegos posiblemente eran lo que llaman prosélitos, personas que, habiendo adorado a sus dioses griegos, habían sido convertidos al judaísmo y ahora ellos venían a adorar a Jerusalén. Nosotros recordamos que los judíos tenían a todos los gentiles, o sea, a todas las otras personas que no eran judíos como gentiles, como personas que no podían entrar directamente a adorar en el templo. Ellos se tenían que quedar en una parte afuera, lo que se llamaba el patio de los gentiles. Ellos podían solo llegar hasta ahí. Y se nos dice que estos hombres llegaron ahí a Jerusalén y encontraron o se acercaron a Felipe. Felipe era uno de los discípulos del Señor Jesucristo y le rogaron, le pidieron: queremos ver al Señor Jesucristo. La Biblia no nos dice la razón por qué buscaron a Felipe exactamente. No sabemos
La Biblia dice ahí que era de Betsaida de Galilea, no sabemos si era el que había una mayor influencia griega ahí, tal vez Felipe por su nombre que parece tener cierta raíz griega, o porque Felipe hablaba griego, no lo sabemos, pero se acercaron a este hombre y le rogaron una cosa, le dijeron, queremos ver a Jesús. Y ese queremos ver no es solamente el queremos ver de nada más de verlo de vista, de saber quién es, no, tiene un deseo más espiritual, algo de tener algo más con Él, un tiempo para estar con el Señor. Nosotros recordamos que este Felipe era aquel que el Señor había llamado en Juan capítulo 1 versículo 44 cuando le dijo, sígueme, sígueme. Ese mismo Felipe es el que nosotros tenemos aquí. Y Felipe duda ante esta petición de los hombres. No sabemos cuál es la duda. Nosotros recordamos que cuando el Señor envió a sus discípulos a llevar el evangelio por todas las ciudades de Israel, le dijo que no entraran a las ciudades de los gentiles. No sabemos si tal vez él estaba pensando en algo de esto, o tal vez pensando en que traer estos hombres a Cristo podría ser una revuelta y entonces se iba a armar una persecución por el Señor Jesucristo. No lo sabemos. Felipe duda y entonces va a buscar a Andrés para consultar a ver si era lo correcto llevar a este hombre al Señor Jesucristo o a estos hombres al Señor Jesucristo. No sabemos si estos griegos habían escuchado acerca de lo que había pasado posiblemente el día anterior cuando la gente alababa a Cristo entrando a Jerusalén. Tal vez ellos estaban pensando, wow, este es el rey que viene a reinar, queremos reunirnos con él, tal vez tiene algo para nosotros, acercarnos a él podrá ser algo bueno. No lo sabemos, puede haber sido esa razón, no lo sabemos exactamente. Pero entonces, Andrés y Felipe se lo dicen al Señor Jesucristo. Le dicen al Señor que estos hombres quieren verle, quieren hablar con él. Y así como nosotros recordamos que aquellos hombres vinieron de lejanos tierras cuando el Señor Jesucristo nació y anunciaron y fueron parte del anuncio de que Cristo venía a este mundo, aquellos griegos se convirtieron de una forma determinada y planeada por el Señor Jesucristo para anunciar algo maravilloso. Nosotros recordamos como muchas y muchas veces se nos relata en el Evangelio de Juan que no ha llegado la hora, no ha llegado la hora para Cristo, pero ahora Cristo contesta algo. Y vean cómo podemos ver eso en el versículo 23. Dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora. La respuesta a aquella visita de aquellos hombres griegos no fue, bueno, vamos a tener una cena, vamos a tener una actividad para conocernos mejor. Lo que Cristo les iba a revelar a estos hombres era que su reino no era un reino de este mundo, que Él venía a morir por los suyos. La gloria de Cristo estaba pronto a mostrarse en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cristo no venía a establecer un reino en este mundo, no venía a quitar al gobierno romano. Él reinaría en los corazones de todo su pueblo. Él reinaría y vencería a todos sus enemigos. Y el Señor Jesucristo entonces dice algo más en el versículo 24. Dice, de cierto os digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿A qué se refiere el Señor Jesucristo con esta enseñanza? Podemos decir con esta parábola. Lo que el Señor está queriendo decir es algo con respecto a su vida. En aquellos días estaba muy cerca algo que se llamaba la fiesta de la siega o de las cosechas, donde se celebraba o se daba gracias a Dios por lo que el Señor había traído en gran abundancia de grano para alimento. Y la gente estaba gozosa y alegre. Sabía que un grano, una semilla había caído en tierra y había producido, y eso llevaba fruto para que muchos pudieran tener alimento. Y Cristo, tomando esta enseñanza, habló de su propia vida.
La hora había llegado, el tiempo había llegado para que el Hijo de Dios fuera a morir a la cruz del Calvario. Y esa muerte, y por esa vida de Cristo dada a favor de muchos, sería dada salvación a muchos, a su pueblo. Como si fuera un reloj armado perfectamente, con todas sus piezas, ni faltar una pieza. La hora había llegado, la hora exacta, como cuando se nos dice en Gálatas, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Esto no fue algo que pasó nada más porque pasó. No hay casualidades en Dios. Esto estaba determinado. La hora había llegado para que el Hijo del Hombre diera su vida. El tiempo en el mundo, los gobernantes que estaban en ese tiempo, la fiesta de la Pascua, el idioma que prevalecía en ese tiempo para que el evangelio fuera llevado a muchos lugares, la forma en que Cristo moriría, todo detalle fue planeado a la perfección por el Señor. Nada falló. La muerte de Cristo no fue el intento planeado de unos líderes judíos para quitar a alguien que les era un tropiezo. No fue así, sino que todo estaba perfectamente determinado por el Señor para que sucediera y se cumplieran todas sus promesas. Hoy ese fruto permanece. Cristo fue a la cruz del Calvario y por su muerte vida nos dio. Hoy muchos son llevados a la gloria. Hoy personas de todos lugares, lenguas, razas, buscan a Cristo porque fue el plan trazado por Dios. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellos debo traer y habrá un pastor. Habrá un rebaño y un pastor. De todos pueblos, de todas lenguas, de todas naciones vendrían a Cristo, porque Él mismo los atraería a Él. No por el esfuerzo de las personas, sino porque Cristo lo hizo posible por su sacrificio perfecto. Ese sacrificio de Cristo tiene una demanda. Versículo 25. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Las palabras de Cristo fueron escuchadas por muchos y posiblemente por aquellos hombres griegos. Muchos de los que también habían llegado a las puertas de Jerusalén escucharon estas palabras, aclamado por la multitud. Muchos habían escuchado que no había un tiempo, los mismos discípulos, pero ahora es el tiempo. ¿Era el tiempo de qué? Era el tiempo de Cristo para dar su vida. Y Cristo, tomando esa analogía, la lleva de su propia vida, la lleva a una analogía con todos aquellos que serían aquellos que salvaría por gracia, en relación a seguirle y servirle. La salvación no es universal. La salvación no es universal. No creas la mentira que muchos enseñan, que al final, de algún modo o de alguna manera, todos serán salvos y todos estarán con Dios. No es así. Versículo 25 dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. El íntimo afecto, la relación cercana con la vida centrada en sí mismo, llevará como resultado la pérdida de la vida. Esa vida física, esa vida temporal, esa vida que solo dura un tiempo, ese deseo de aferrarse y encontrar deleite en las cosas de esta vida tiene su resultado. Todos los seres humanos nacemos así, nacemos inclinados naturalmente al mundo y a las cosas del mundo. Todos los seres humanos amamos más las tinieblas que la luz porque nuestras obras son malas. Todos los seres humanos amamos al mundo y las cosas del mundo. Esa es una de las características del ser humano caído, que no ha conocido el verdadero amor de Dios en Cristo porque vivimos ajenos a la vida de Dios.
Cristo habló mucho de esto y de esa característica que diferencia a los que son de Dios y a los que no son de Dios. Vamos a buscar varios pasajes. Mateo capítulo 16, versículos 24 al 26. Mateo capítulo 16, versículos 24 al 26. Dice así: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Marcos capítulo 8, versículo 35. Marcos capítulo 8, versículo 35. Dice así: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Vamos a buscar uno más. Lucas capítulo 9, versículo 24. Lucas capítulo 9, versículo 24. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Hay cosas que se dicen una vez y son importantes. Hay cosas que se dicen dos veces y nos parece que son un poco más importantes. Pero cuando las cosas se dicen 4 veces, ¿qué cree usted? Son de suma importancia. Son de suma importancia. Dice Juan Carlos Rael, comentarista bíblico, lo siguiente en relación a este último pasaje en Lucas. Dice: la pérdida del alma es la mayor pérdida que puede acontecer a una persona. La peor y más dolorosa de las enfermedades, la ruina más penosa, el naufragio más desastroso. Todas las demás cosas perdidas son soportables o duran un breve de tiempo, pero la pérdida del alma es para siempre. Es perder a Dios, a Cristo, el cielo, la gloria, la felicidad. Es ser desechado para siempre y quedar desamparado y sin esperanza en el infierno. Cristo no da una tercera opción. Cristo no da una tercera opción. Si usted se ama a usted mismo, se perderá para siempre. Pero los que aborrecen su vida y a este mundo, ellos tendrán vida. A ellos se les dará la vida. ¿Cómo se pierde la vida? Amor a este mundo, a las cosas de esta vida, a lo temporal, a lo efímero, todo aquello que no lleve a Cristo y su gloria. Es amor al pecado, a sí mismo, rechazar a Dios, rechazar aquella verdad que nosotros encontramos en las Escrituras, que nos habla de que al Dios único y verdadero debemos amar y servirle. Amar y servirle. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amar a Dios sobre todas las cosas. Los que son niños recordarán en los catecismos la primera pregunta: ¿cuál debe ser el propósito principal del hombre? ¿Cuál debe ser? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Si ese no es el propósito de su vida, usted se perderá para siempre. Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. ¿Es ese su deseo y gozo? Y no perderá su vida. El amor a la vida, a esta vida que puede durar unos cuantos años en sus placeres y deleites vanos, lejos de Dios y su voluntad, viviendo para sí mismo y pensando que nada más tenemos lo que vemos o sentimos o disfrutamos materialmente, usted perderá su vida. Puede ser que recordemos también aquel ejemplo del joven rico, teniendo tanto, pero lejos del Señor. También recordamos aquel hombre que acumuló riquezas
Y un día dijo: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Su deseo, su deleite, su gozo estaba en las cosas de esta vida. Ahora sí tengo para disfrutar la vida. ¿Y cuál fue la sentencia del Señor? ¡Wow! ¡Qué sabio has sido durante toda tu vida! Felicitaciones, has hecho un buen trabajo. Si no, las palabras fueron: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Son palabras que tienen que penetrar hasta lo más profundo de la conciencia. Para el mundo, para la mayoría de la gente, esa es su expectativa: llegar a viejo disfrutando de todo lo que ha acumulado. Si preguntáramos a la gente cuál es su esperanza, vamos a hacer una encuesta y vamos a preguntar a los que pasan por la calle: ¿cuál es su esperanza? La mayoría de la gente diría: bueno, mi esperanza es que mis hijos se casen. Mi esperanza es llegar a disfrutar de mi pensión. Mi esperanza es poder tener mi casita. Y así usted comenzará a ver que todas estas son cosas que pertenecen a esta vida. Viajando o haciendo lo que quiera, sin tener en cuenta a Dios, pensando que ha sido su esfuerzo que lo ha llevado ahí, y confiando que su reposo y alegría está en todo aquello que ha podido lograr con su esfuerzo. Pero aquel hombre que nosotros leemos en la Biblia, que el Señor Jesucristo nos dice, al final de sus vidas acumuló mucho, pero lo perdió todo. No sirvió de nada, porque perdió su alma. Y eso nos puede parecer algo, y dice: sí, pues sí, era un avaro. Claro, ¿verdad? Pero ¿qué de aquellas cosas que podemos llamar legítimas? Como el amor al padre o el amor a los hijos. Mateo capítulo 10, versículos 37 al 39, podemos buscarlo. Mateo capítulo 10, versículos 37 al 39. Dice así: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Sí, por el amor a tus padres, a la religión, sí, por complacer a tus hijos, a sus familiares, a sus tradiciones, o cualquier persona en esta vida, y por esa causa, por esa persona, usted rechaza a Cristo, usted se perderá. Y esta condición la podemos llevar a cualquier situación en la vida. Un deseo por el dinero, los amigos, los placeres, los juegos, una amistad, una relación con otra persona, una carrera profesional, un trabajo. Su deseo por estar en algún aparato electrónico o en alguna red, su lujuria o su pecado, cualquier cosa que usted no pueda abandonar por Cristo, porque la ama más, le llevará a la pérdida total de su alma. Usted no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre usted. Fijémonos en nuestro pasaje en Juan capítulo 12. Fijémonos bien, algo muy interesante. Dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo. Vea que no dice que lo ame menos. Vea que no dice eso. Tiene que aborrecer. Es despreciar por completo, es no desearlo ni apreciarlo, es tenerlo por basura, algo sin valor y sin sentido a la par de Cristo. Y debo de aclarar que esto no significa que un trabajo, que una familia, que todas aquellas cosas buenas y legítimas que Dios pueda dar son malas en sí mismas. No, lo que significa es estar dispuesto a renunciar a todo ello si fuera necesario por Cristo.
Es dejar todo aquello también que ofende a Dios para ahora vivir para la justicia, vivir para Cristo. Este aborrecer es morir a uno mismo, a las cosas de esta vida. Es una total renuncia a la vanidad, al pecado y a toda confianza en sí mismo. Vamos a buscar Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos 4 y 9. El apóstol Pablo, en su vida anterior, antes de ser llamado al ministerio, era una persona que tenía grandes cualidades y habilidades, podríamos decirlo, y una posición privilegiada. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Buen ciudadano, buen padre, buen hijo, asistente fiel a los cultos. Desde pequeñito lo traían a la iglesia. Participa en el ministerio de esto, da sus ofrendas. Basura. Porque ha confiado en sí mismo y no en Cristo. Basura, dice el apóstol Pablo. No sirve de nada. Pérdida, basura, no sirve. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él mismo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El rechazo a todo lo que está en esta vida por Cristo es algo que no puede venir naturalmente del hombre. El hombre no hace eso. Para que una persona rechace las cosas de esta vida, renuncie a sí mismo y a toda confianza en Él y la ponga en el Señor Jesucristo, eso es una obra de Dios. Es una obra de gracia del Señor. Es la fe que es dada al hombre para rechazar todo lo que ve en esta vida y poner su esperanza en lo que no ve. Tenemos un ejemplo de ello. Hebreos capítulo 11. Vamos a buscar el versículo 24. Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26. Dice Hebreos 11, 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Solamente el Señor puede hacer algo así, para poder tener la mirada en las cosas de arriba y no en las de esta vida. La promesa del Señor para los suyos es de vida eterna, para aquellos que aborrecen su vida en este mundo y están dispuestos a dejar todo aquello que los aleja de Dios, quien es el mayor gozo y deleite que pueda haber. Si la muerte de Cristo, si aquel grano que cayó en la tierra, murió y resucitó, no es para usted su mayor gozo y deleite, ese Señor que vino y dio su vida, si no es el amor de su vida, su deleite, su gozo, usted se perderá. Para aquellos que por la gracia de Dios han encontrado deleite en la obra de Cristo perfecta, para ellos hay vida eterna. Eso es una obra de gracia. Solo el Señor puede hacer eso. Es la promesa del Señor en Juan capítulo 12 para aquellos que han renunciado a este mundo, aborrecido este mundo, su propia vida, y confiar solo en Cristo. ¿Qué hay? Dice, para vida eterna la guardará.
Esa vida que aparecía al principio, en el versículo 25, es la vida vida nada más de este momento temporal. Pero la vida que Dios ofrece es una vida eterna. Esa vida que solamente Dios puede dar. El regalo de gracia que nadie merece. Dios la da a los que creen en su Hijo. Una vida que va más allá de este mundo. Lo que hizo Cristo en la cruz demanda una respuesta. ¿Seguirás amando este mundo? ¿Aborrecerás las cosas de esta vida y toda confianza en sí mismo para depositarla en Cristo? Demanda una respuesta. ¿Qué harás con esto? En tercer lugar, dice la promesa para los que aborrecen su vida y aman a Cristo. ¿Cuál es la promesa? Dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Uno de los efectos inmediatos de amar a Cristo es servirle y seguirle. Eso es un efecto inmediato. Obedecerle, confiar plenamente en Él. Es dejar de honrar las cosas de esta vida para honrar al Señor Jesucristo. Es dejar de inclinarse a este mundo y ahora rendirse para servir a Cristo. Nosotros recordamos esas palabras del Señor Jesucristo a Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando alguno es libertado del poder del pecado, una de las cosas que pasa es que esa persona ahora sirve a Cristo. Cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, Dios le aseguró a Moisés que ese pueblo le serviría. Cristo une estos dos actos, servirle y seguirle. Hay quienes, como aquel joven rico, pudieron creer que servían al Señor durante toda su vida, pero no, servían a su avaricia. Y cuando el Señor le dijo a él, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, ¿y qué más? Y sígueme, no estuvo dispuesto a hacerlo. También nosotros lo vemos en otro caso, el ciego Bartimeo. Aquel hombre que dejando su capa, escuchando la voz del Señor, fue a él y el Señor le dio sanidad. ¿Y qué hizo inmediatamente después de haber sido sanado? Se fue a ver a sus familiares, se fue a ver al templo, se fue a ver si podía conseguirse una esposa, se fue al mercado a ver qué había para comer porque quería ver la comida. No, ¿qué fue? La Biblia nos dice que él siguió a Cristo en su camino. Le siguió a Cristo. Observemos que es un seguir a Cristo. Los que son salvados, los que son de Cristo, siguen a Cristo, no siguen actividades, no siguen al pastor, siguen a Cristo. Y es algo que cada uno de ustedes debe asegurarse. Usted sigue a Cristo. Si su esposo o su esposa se muere, Dios determina sus días, le pregunto, ¿seguirás sirviendo y amándose a Cristo? Hijos, sus papás los traen aquí. ¿Qué pasaría si ya sus papás no pueden venir? ¿Seguirían deseando ustedes escuchar la voz de Dios y deseando venir a la iglesia para escuchar la palabra de Dios? Si esa relación de noviazgo se rompe, ¿qué harías? ¿Seguirías a Cristo o ya no? ¿Sigues a Cristo? Si por alguna razón ya no puedes ser maestro de niños, o diácono, o a un pastor, ¿seguirías a Cristo? Asegúrate de seguir a Cristo. Asegúrate de que no estás entre los que se dicen creyentes o hijos de Dios porque vives de actividades. No, sino que tu vida sea Cristo. A quien amas y a quien debes tu vida. Ese seguir a Cristo tiene que ver con permanecer en Él. Dice 1 Juan 2:6, leo para ustedes, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ese seguir a Cristo es una vida en semejanza a la de Cristo. Es desear ser como Cristo en su carácter, en su forma de vivir que quiere agradar a Dios
todas sus vidas, ya no vive para sí mismo, sino que todo lo que hace tiene el propósito de mostrar que ama al Señor sobre todas las cosas. El servir a Cristo que se menciona en este versículo 26 es una palabra que conocemos muy bien. Allí también estará mi servidor. Y podríamos cambiarla por otra palabra. ¿Saben cuál es? Ahí también estará mi diácono. Y no estamos hablando de los 5 diáconos que hay en esta iglesia. Quiera Dios agregar más, amén, ¿verdad? No, estamos hablando de todos los que son de Cristo. Todos son diáconos. Sirven al Señor. Algunos Dios llamará especialmente por su función ejemplar al servicio público, pero otros no. Pero todos somos llamados a servir a Cristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Como parte de una iglesia, todos aquellos que son de Cristo desean servirlo fielmente. Y el Espíritu Santo los capacita para esta labor. Mire, yo no sé cuál es mi don, alguien dirá. Le voy a decir uno, servir. Un diácono servirá donde Dios lo mande y lo que tenga que hacer. Hombre o mujer. En el capítulo 12 vimos algo muy interesante. Cristo fue invitado a una cena. La casa no era de él, era de uno que había estado enfermo de lepra. Señor, aquí está mi casa para servirte. Marta, ¿qué estaba haciendo Marta? Marta estaba sirviendo. Me dispongo para servir en lo que yo sé. Señor, ¿te puedo servir en esto? María, Señor, yo pude ahorrar un dinero y con ese dinero compré este frasco de perfume. Es para ti. Y soberanamente determinado fue para anunciar la muerte del Señor Jesucristo. Más adelante, el Señor llega a Jerusalén. Se necesita un asno y su pollino. Vayan, búsquenlo. Había un hombre que tenía esos animales ya determinados por el Señor. ¿Quién los pide? El Señor. Tome, aquí están, para servicio de Él. Falta algo. Hay que ponerle algo encima al asno para que el Señor se mueva. Los discípulos, Señor, aquí está mi capa, tómala. No hay una mesa para subirse, un banquito. Ayudémosle a subir al Señor Jesucristo. Toda nuestra vida para servirle a Él. Todo lo que yo tengo, toda mi vida debe ser para servir a Cristo, porque todo al final es de Él. Todo es de Él. En el mundo servíamos a todo lo que era vano y sin valor. Servíamos a nuestros deleites, gastábamos el tiempo, el dinero y todo esfuerzo en complacer los deleites malvados del corazón. Pero ahora en Cristo ya no es así. Sacábamos tiempo para ir al partido de fútbol, la plata, no sé qué apartar la plata. Un día fui a comprar algo a la ferretería y habían unos hombres ahí y yo iba a comprar unas cosas y uno de los otros dijo, uy, vea el taladro que yo quiero. Y el otro, uy, sí, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta? Tanto. Ok. Y comenzaron a buscar plata ahí, ¿verdad? Y tenemos la plata exacta. Sí, pero no la podemos gastar toda porque hay que apartar la plata para las cervezas. Así éramos impíos, gastando nuestro dinero en las cosas de esta vida. El vestido más hermoso, relojes más hermosos, para lucirme, para complacerme. La actitud del corazón es, y no es en sí que hay ciertas cosas malas, pero es la actitud del corazón. En Romanos 6:19 leo para ustedes, dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, porque así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ahora que soy de Cristo, lo que tengo todo va a servir para el reino del Señor, para la justicia,
para lo correcto, para lo agradable a Dios. Dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Para servir nos ha llamado. Cristo nos dio ejemplo. Dice, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Obviamente, la respuesta era el que se sienta a la mesa. No es el que se sienta a la mesa, dijo el Señor, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. El Rey de los cielos, el creador de todas las cosas, el dueño y Señor de todo, sirviéndole a sus criaturas. Y dígame una cosa, ¿cómo nos va a dar vergüenza? ¿Cómo nos va a dar pena? Si alguien nos dice, mire, vaya limpie esa basura, limpie esa banca, vaya limpie el baño, vaya hable de Cristo. ¿Cuántas veces debemos de arrepentirnos por nuestro orgullo? Si Cristo el Rey y Señor se dispuso a servir, ¿cómo nosotros, débiles hombres o mujeres, que hemos recibido salvación, cómo no hemos de servirle? El servicio al Señor, sirviendo a otros, muestra la obra de Dios en nuestros corazones. Ya no nos amamos a nosotros mismos, amamos a aquel que murió por nosotros. Finalmente, la recompensa para los que le sirven y le aman. ¿Cuál es la recompensa? Dice, versículo 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. El Señor promete dos cosas. Uno, donde Cristo esté, ahí estarán también sus servidores. No los vagabundos, los servidores. Y en segundo lugar, el Padre le honrará. A los predicadores del falso evangelio les encanta, les anima tanto hablar de las recompensas en esta vida. Siembre, ¿verdad? Para el reino. Y aquí tendrá. Los falsos predicadores prometen cosas terrenales, bendiciones para el tiempo presente, y se conforman con eso. Alimentan el amor al mundo y las cosas del mundo. Un poco de Dios y un poco del mundo. No necesitas renunciar a todo. No necesitas renunciar a la fama, a las riquezas, sino solo darle un poco de lugar a Dios, cambiar algunas cosas en tu vida y venir a la iglesia y dar tu ofrenda. Pero seguir a Cristo y servirle, eso es otra cosa. El Señor no promete bendiciones terrenales en esta vida. Dinero, riquezas, fama o gloria, salud o prosperidad, sino todo lo contrario. Persecución, tribulación, angustia, dura prueba, porque así es necesario, según lo dijo el Señor. Y aquellos que son de Cristo lo saben, pues buscan un reino más allá de esta vida, como hizo Moisés, despreciando las cosas de esta vida. ¿Qué promete el Señor? Él te promete que estarás donde Él esté. No te pondrá en un lugar de segunda categoría. No estarás en el salón de los alejados, sino estarás en el salón donde está el Señor Jesucristo comiendo a su mesa. Y comerás con Él y estarás con Él en la casa de Jehová todos los días para siempre. Estarás comiendo a la mesa del Rey. Serás uno de sus invitados, uno de sus hijos, el cual el Señor mismo honrará. Qué gozo será aquel día cuando se escuchen aquellas palabras. Cuando el Rey diga: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Venid benditos. Esa es una verdadera bendición. Qué gozo ese día.
Qué gozo también cuando Él diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Sí hay bendiciones para los suyos. Pablo lo decía así: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 2 Timoteo 4:8. Así lo hará el Señor. Ser honrado por Dios. Todos los honores y celebraciones que usted pueda tener en este mundo no se comparan a ese día cuando esté con Cristo. No se comparan en nada. Él va a honrar a aquellos que le honraron en esta vida. Ya no serán humillados los que hoy son perseguidos por causa de Cristo, los que son encarcelados, los que han sido despedidos en su trabajo por causa de Cristo, los que han sido rechazados en sus lugares de estudios, los que fueron sacados de sus casas por sus propios padres al confesar a Cristo como su Señor, los que por causa de servir a Cristo fueron maltratados por llevar el evangelio, fueron asesinados, apedreados o perdieron sus familias. Un día ya no será más así. Un día estarán con Él y disfrutarán de la verdadera vida para siempre al lado de su Señor. Todos los creyentes no buscan la gloria de esta vida, sino la gloria del Señor y la alabanza que viene de Dios y no de los hombres. ¿Cuál es su confianza? Nuestra confianza debe ser: Él lo hizo todo posible por su muerte. Aquel que murió, aquel lleva muchos hijos para su gloria y les promete la vida. Está en Él nada más. Para esta mañana tengo dos aplicaciones para considerar. Vamos a buscar Efesios capítulo 3, versículos 5 y 6. Efesios 3, 5 y 6. Dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. Yo soy parte de ese pueblo gentil. Yo soy parte de ese pueblo gentil que no podía entrar delante del Señor. Pero por gracia, yo soy uno de esos gentiles que ha sido llamado por el Señor para ser coheredero con Cristo. Aquellos gentiles, aquellos griegos preguntaron por Cristo y se les mostró al Salvador que venía a morir. ¿Por qué fue que un día yo pregunté por Cristo? ¿Por qué fue que un día nos acercamos a Él? Porque Él lo hizo todo posible. Porque a Él le plació asegurar muchos para su gloria. Y entre esos muchos estoy yo. Y le pregunto: ¿y usted? Hoy el Señor sigue salvando y llevando muchos a su reino. Me pregunto: ¿será usted uno de esos? ¿Será usted uno de esos que ha comenzado a preguntar: ¿y Cristo? ¿Y el Evangelio? ¿Y qué de mi vida? ¿Será usted uno de esos? Quiera Dios que el Espíritu Santo le esté tocando el corazón y su alma, su mente, su corazón, para buscar a Cristo. Tal vez usted vino en esta mañana a adorar, como vinieron aquellos griegos, pero quiero decirle que la única forma verdadera de poder adorar a Dios es en Cristo Jesús. No hay otra. Usted necesita a Cristo sobre todas las cosas. Busquemos Efesios capítulo 2, versículos 18 y 19. Dice que por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Efesios 2, 18 y 19. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios.
el Señor salvaría a un pueblo. No solo judíos, sino de toda raza, nación, lengua, pueblo, para alabanza de su nombre. Quiera Dios que usted esté preguntando por Cristo, que su corazón sea inquietado a la necesidad de buscar del Señor. Y aquí entre nosotros hay hermanos, aquí entre nosotros hay Felipe y hay Andrés que pueden llevarle a Cristo. Y necesitamos pedir al Señor que nos dé más un deseo por llevar a las personas a Cristo, porque conociendo el valor de un alma, ¿qué dará el hombre por su alma? Un carro se puede reponer en algún momento, una casa. Podríamos vivir sin un brazo. Muchas cosas se pueden vivir en esta vida no teniéndolas. Pero si pierdes tu alma, ¿qué darás por tu alma? ¿Qué recompensa darás por tu alma? Y conociendo eso, ¿cómo no debe arder nuestro corazón para llevar el Evangelio? Para hacer llegar este Evangelio a toda persona. Queremos el bien suyo. Nos podemos alegrar porque tiene una casa, un carro, un trabajo o bienes en esta vida. Pero no hay nada, no hay ninguna recompensa que puedas dar por tu alma. El único que puede perdonarte y darte satisfacción eterna es el Señor Jesucristo. Solo Él. Su muerte asegura por completo perdón y vida para los que crean en Él. Justicia y vida eterna. Lo perderás todo sin Cristo. Llevarás contigo tus pecados al infierno. Morirás en ellos. Pero qué bendición es esta para el que cree. Será perdonado y copartícipe de la promesa de vida en Cristo por medio del Evangelio. En segundo lugar, no desperdicies tu vida. En abril del 2002, Ruby Ellison y Laura Edwards murieron en Camerún, al oeste de África. Ruby tenía 80 años, soltera toda su vida, pero con un corazón para servir a Cristo se volvió para llevar el mensaje del Señor a muchas personas pobres, enfermas y en lugares muy alejados. Laura era médico, viuda, y casi tenía los 80 años. Un día fallaron los frenos del carro y cayeron a un precipicio y murieron. Te pregunto, ¿desperdiciaron sus vidas? ¿Fue aquello una tragedia? En la revista Selecciones, en febrero de 1998, se comentaba de una pareja de ancianos en Florida, donde viajaban en un yate de 10 metros de eslora. Jugaban softball y recogían conchas en la playa, disfrutando de su pensión y ahorros de toda su vida. Te pregunto, ¿quién desperdició su vida? A los ojos del mundo, la primera historia sería un desperdicio y la segunda sería entre lo mejor y más esperado para una persona. Pero para Dios, la vida que no se pierde es aquella que se dedica a Cristo. La vida que tiene un verdadero valor es aquella que se da en servicio a Cristo y su Evangelio. Y no es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar aquello que no puede perder. Palabras de Jim Elliot, aquel misionero que murió en América del Sur llevando el Evangelio. Hay bienaventuranzas para el que sirve y le sigue. No todos serán llamados a ser misioneros en lugares lejanos, pero todos tenemos el llamado a ser diáconos, a servirnos unos a otros, aunque sea dando un vaso de agua, tendrá su recompensa. Todos los que han sido salvados consideran un privilegio servir al Rey. Diga así, un privilegio. Servimos al mejor Rey.
con todo lo que tenemos, con todo nuestro ser y con todo lo que Él nos ha dado. ¿Cómo puedo usar mi carro para el servicio de Cristo? ¿Cómo? Piense, Señor, ayúdame a usar este carro. Mi casa, ¿cómo la puedo usar? ¿Cómo puedo usar esa habilidad que Dios me ha dado para servir al reino de Cristo y para que avance? ¿Cómo? Con estos hijos que el Señor me ha dado, ¿cómo puedo servir al Señor? ¿Cómo puedo servir al Señor en medio de mi trabajo? Honrando a Cristo. Si el Señor me permitió ahora ganar un poquito más de sueldo, ¿qué vas a hacer? Porque así como avanzas tú, debe avanzar el reino de Cristo. Hay quienes Dios llama para dirigir la adoración en su día y cuidar de la iglesia, como los pastores y los diáconos. Pero al final, todos seremos preguntados acerca de cómo servimos a Cristo. No queremos inventarnos alguna obra, ya toda obra ha sido dispuesta por el Señor para que andemos en ella, dice la Biblia. Y eso es para que la gloria sea para Dios y no para nosotros. Pero debemos orar y disponernos para servir, aún en la cosa más pequeña. Porque no hay diferencia. A todos se nos dio la misma fe, a todos se nos dio la misma gracia, el mismo Espíritu Santo. Hijos de Dios para su reino. Cuando alguno escribe en el testimonio que se da aquí y quiere ser miembro de esta iglesia, la mayoría abajo al final, ya cuando va a terminar, casi siempre hay unas palabras y dicen, y estoy de acuerdo con la confesión de fe y con la Constitución y quiero servir a Dios en medio de esta iglesia. Hermano o amigo, eso no es parte de un protocolo, no es que la plantilla está así. Debe ser el deseo sincero de su corazón hacer eso. Y no servimos solo un día, servimos el resto de nuestra vida. Tristemente he conocido personas, mire, es que yo antes hacía esto, es que yo antes... No, ¿y ahora qué está haciendo? Servimos a Dios siempre. ¿Cuándo fue la última vez que llegó con los hermanos diáconos y les preguntó, hermano, ¿en qué puedo servir yo en esta iglesia? Dígame, ayúdeme. Pastores, ¿en qué yo puedo servir? Un corazón dispuesto. No llegues al final de tu vida y digas, lo he desperdiciado todo. ¡Qué terrible eso! Sino como Pablo, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Pablo podría decir, he hecho aquello que el Señor me llama a hacer, débilmente, pero he deseado servirle hasta el final de mis días. Busquemos Salmo 73 para terminar en esta mañana, versículo 25, Salmo 73, 25. Dice así, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. A la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. El Señor bendiga su palabra. Oremos. Que así como termina, Señor, estas palabras de este salmo, que este sea nuestro deseo. Que nuestra porción seas tú. Que nuestros ojos no se llenen de ilusión
y alegría por las cosas vanas de esta vida o todo aquello que nos aleje de ti. Perdónanos, Señor, cuando hemos inclinado nuestro corazón a la vanidad de esta vida. Qué terrible llegar al final de nuestras vidas y haber desperdiciado todo. Gracias, Señor, por tu promesa en Cristo, tu Hijo. Gracias por aquellos que has salvado para tu gloria. Gracias por todos aquellos que te siguen y te sirven. Gracias por la promesa que ellos estarán contigo y tú, Padre, los honrarás. Que nuestro deseo sea ese, esperar un día, estar delante de ti con tu Hijo Jesucristo. Ten misericordia, Señor, así como tuviste de mí, un gentil, uno lejos de tu presencia, y me mostraste a tu Hijo Jesucristo para vida. Ten misericordia de muchos que en esta mañana pudieron venir a este lugar. Acércalos a tu Hijo, Señor, y llévalos a reconocer su pecado y necesidad de salvación. Te alabamos, Señor, y nos gozamos en este día por tu bondad y misericordia en Jesucristo tu Hijo. Amén.